Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando del Espíritu Santo. Ya tenemos varias semanas, gracias a Dios, hemos llevado un estudio minucioso, así muy desglosadito. Empezamos con viendo quién es el Espíritu Santo, cómo es y cómo actúa. Y hemos llegado a ver su obra principalmente. Primero hablamos de la regeneración, del nacer de nuevo, que es la primera obra que el Espíritu Santo hace en las personas. Después hablamos de la santificación, que es la obra que sigue al nacer de nuevo y que también el Espíritu Santo la hace en las personas. Y lo último que hemos estado viendo es hablar de los dones. De los dones. El Espíritu Santo, cuando llega a las personas, primero lo regenera, luego lo empieza a santificar, pero aparte viene con dones, le da capacidades. ¿Para qué? Eso es lo que hemos estado viendo. El tema de los dones tiene 3 pasajes principales: Efesios 4, Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Ahí gira todo el tema de los dones. Y con esto que estudiaras esos 3, se van a ir complementando y pueden responderte muchas preguntas. Por ejemplo, ¿todos los cristianos tienen dones? La Biblia dice que sí, que todo cristiano debe de tener dones, ¿ok? Si no tienes dones es que no tienes el Espíritu Santo. Y dice Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues es porque no es de él, ¿ok? Efesios 4:7 dice: a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Primera de Corintios 12:7, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, cada uno de los que somos cristianos tenemos que tener dones. Ahora, Dios da dones, pero con un propósito. Él no da al Espíritu para descansar. No da el espíritu de Oquis, Él da con un propósito. Y el único propósito de nuestra vida, de la vida del cristiano, es servir a Dios. A eso es a lo que se le llama un ministerio, un trabajo que le sirva o que le sea útil a Dios en su voluntad, no en la nuestra. Eso es un ministerio. El Espíritu te da dones porque tienes un ministerio que cumplir. Y esto es algo muy importante, muy importante. ¿Sabes cuál es tu don? ¿Sabes cuál es tu ministerio? Si no, tienes un grave problema, ¿ok? ¿Cuáles son los ministerios según la Biblia? Ya vimos las semanas pasadas cuáles son los dones. Ahora, ¿cuáles son los ministerios? Dice Efesios 4:11, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, que es el mismo ministerio. Es decir, Efesios 4 menciona 4 ministerios. Eso es súper importante. Ahorita vamos a analizar si siguen todos vigentes, ¿ok? Pero tenemos que comenzar que estos son los que menciona la Biblia, ¿ok? Apóstoles, profetas, evangelistas, y pastores y maestros. Después lo que decíamos, los da con un propósito. Dice en el 4:12 de Efesios, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Ese es el propósito, esa es la meta, perfeccionar a los santos, darles madurez. Para eso son los dones, para eso son los ministerios, para ayudar a los demás a perfeccionarse, para edificar el cuerpo, para edificar la iglesia. ¿Ok? Es lo que enseña la Biblia. Esto es lo más importante, no debes de perderlo de vista. Primera de Corintios 12:7 dice: a cada uno les dada la manifestación para provecho. Para provecho. ¿Ok? Porque es importante. Porque hay dones que hoy se están confundiendo y que no vienen de parte de Dios. No sé desde cuándo nos estás escuchando, pero ¿te acuerdas por qué estamos hablando del Espíritu Santo? Hace, no sé, algunas semanas o meses hablamos de la apostasía.
hablamos del anticristo, hablamos de los dos espíritus, del Espíritu Santo, pero de que está el espíritu del otro, del anticristo, del enemigo, que dice Primera de Juan que ya está entre nosotros, que es un engañador, que es un imitador, que imita dones, que imita manifestaciones, pero no solo las imita, también las inventa, las cambia. Hoy existen iglesias donde según ellos llega el espíritu y se ponen a reír como loquitos y dicen, es una manifestación del espíritu, pero eso no enseña la Biblia en ningún lado enseña que una manifestación del espíritu sea reír como un loquito. Hay otras iglesias que cuando llega el espíritu, según ellos, se ponen a ladrar o a hacer como animalitos y dicen lo mismo. Por eso es tan importante el tema y que vayas viendo cómo distinguirlo. Aún el hablar en lenguas. La semana pasada hablamos del hablar en lenguas, si te acuerdas, que alguien puede verlo en la lista de dones que está en Primera de Corintios y decir, bueno, aquí no aparece el ladrar ni el reír, pero sí dice que el hablar en lenguas es un don. Entonces todos los que hablen en lenguas es un don de Dios, no necesariamente. ¿Cómo distinguirlos? Los dones son para provecho. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones son dados por el Espíritu Santo para que su iglesia madure espiritualmente. ¿Ok? ¿Cómo saber si alguien que está hablando en lenguas o haciendo un milagro? Porque también lo menciona en Primera de Corintios 12. Está haciéndolo de parte de Dios. ¿Cómo saberlo? ¿Habla en lenguas y lo entiendes? ¿Habla en lenguas y aprendes algo? Habla en lenguas y te hace madurar espiritualmente, entonces es de Dios. Pero la pastora o el pastor habla en lenguas y no entiendo yo ni papa, entonces no viene de parte de Dios. Así de sencillo. Los dones los da Dios para provecho. Las manifestaciones son para provecho. ¿Qué es una manifestación? La Biblia también nos lo da con tanta belleza y exactitud en Primera de Corintios 12:4. Primera de Corintios 12:4 en adelante. Dice, si tuvieras una libreta, un cuaderno, mi hermano, mira, anota y mira cómo dice aquí. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mira, anota dones y enfrente el Espíritu, ¿sí? Después dice el 12:5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora pon ahí abajito, ministerios y el Señor ahí enfrente. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Si te fijas tendrás dos columnitas. En una nos lleva el camino a una manifestación. Empieza con dones, luego ministerios y luego operaciones. Y enfrente tienes a la Trinidad, el Espíritu, el Señor Jesús y Dios que hace todas las cosas. Sí, está hablando en la columna derecha, es el mismo, el Espíritu, el Señor y Dios es el mismo. ¿Y qué da? Mira la columna que dibujaste a la izquierda, da dones para tener ministerios, para tener operaciones. Y luego todo enciérralo ahora en un círculo y dice el 12:7, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es una manifestación, ¿sí? Mira, alguien que tiene el don de exhortación, el don de palabra de ciencia, el don de misericordia, pero se le dio para que fuera un ministerio. ¿Cuál es? Evangelista. ¿Y la operación cuál es? Operaciones es donde ejerce ese ministerio, en un hospital, en una plaza. Entonces, cuando alguien está predicando en una plaza, en un hospital, aquí mismo en radio, pero la palabra de Dios correctamente, esa es una manifestación del Espíritu Santo. Alguien que recibió un don para que tuviera un ministerio, que es evangelista, su operación en esta cabina de radio, esa es una manifestación del Espíritu. La manifestación no es que ahorita comience de repente yo a decirte, oh, saca, rasca, la trascuya, o Galilea, Galilei. Eso no hace el Espíritu de Dios, ¿comprendes? Una manifestación del Espíritu es alguien predicando el Evangelio, correcto, pero esa manifestación se forma de
haber recibido un don para ejercer un ministerio y ese ministerio ejercerlo en algún lado. Todo eso junto es una manifestación del Espíritu Santo. Ojalá y lo comprendas. Esa es una manifestación, como lo enseña la Biblia. No caerse al piso, no ladrar, no aullar, no reír, no saltar. Esas no son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Son manifestaciones de otro espíritu, pero no del Espíritu de Dios. ¿Ok? Hoy vamos a avanzar un poco y hablar ahora de los ministerios. Los dones, dejémoslo un poco atrás. Solo recuerda siempre, la clave para distinguirlo es que son para provecho. Si no hacen madurar a la gente, es decir, oye, aquí dice que hacer milagro es un don de Dios. Sí, pero el diablo también hace milagros. Entonces, ¿cómo saberlo? Este provecho te hace ser más como Cristo, es de Dios. Si no te hace ser más como Cristo, así se levanten todos los muertos de un panteón. El don no viene de parte de Dios, ¿ok? Ahora, los dones son para ministerios, para perfeccionar a los santos, para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ok? Los ministerios que vimos Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Así se edifica la iglesia. Vamos a ver ahora, ¿están vigentes? Es decir, sigue habiendo en nuestra iglesia de hoy, nuestras iglesias locales, tienen que tener apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Vamos a ver. Vamos a hablar de apóstoles. Apóstoles. Dile que me mande un mensaje. Apóstol, el significado de la palabra apóstol significa embajador o mensajero. Eso es todo lo que significa. Un enviado, embajador o mensajero. Esa es su definición. Entonces te fijas, oye, significa enviado. En ese sentido, tú que me escuchas y yo, todos somos enviados. Entonces, todos somos apóstoles, ¿ok? Yo he sido enviado a predicar aquí al radio, entonces soy un apóstol. Fui enviado. ¿Ok? Y claro que fui enviado por Jesús mediante su Espíritu Santo. ¿Ok? Los misioneros que hoy existen han sido enviados, son apóstoles en ese sentido. Y así, el que ha sido enviado a compartir en hospitales, a compartir en colonias pobres. ¿Ok? Desde ese punto son apóstoles. Pero de lo que habla la Biblia, los que Jesús nombró, cuando Jesús utilizó esta palabra apóstol, la usó como un título, ¿ok? Como un título. Y esto es diferente, eso ya nadie lo tiene. Mira Lucas 6:13, vamos a llevar el camino, este caminito. Lucas 6:13. Cuando era de día llamó a sus discípulos, ¿ok? Ahí Jesús ya tenía muchos discípulos y escogió a 12 escogió y a los cuales llamó apóstoles, ¿ok? Ya, no está hablando ya solamente de que los envió, sino que los llamó apóstoles, El Señor tenía muchos discípulos y había enviado a mucha gente. Hay en otros pasajes donde dice que envió a 70. En Lucas 10 dice que había enviado a 70. ¿Ok? Pero solamente a 12 llamó apóstoles. ¿Ok? Solamente. Dice en Lucas 24:9. Volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Aquí ya no está contando a Judas, ¿sí? Si te fijas, ya estamos al final del Evangelio, pero está contando ahora a los 11, ¿sí? En el 24:10 de Lucas dice que eran María, Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo y los demás, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, a los 11, ¿ok? Mira lo que dice en Hechos 1:26. Cuando escogieron a Matías, fue contado con los 11 apóstoles.
Entonces, los versos lo que nos indican, hermano, es que solo hay 12 apóstoles nombrados por Cristo, ¿sí? La palabra significa enviado. En ese sentido, tú y yo todos fuimos enviados. Yo fui enviado a predicar al radio, hay quien fue enviado a predicar en los hospitales, en la calle, pero todos somos enviados. Todos podríamos decirnos apóstol, porque es lo que significa esa palabra, ¿sí? Pero como hoy quieren revivirla muchos, es una enfermedad que se le ha metido a la iglesia, esto de la apostolita. Quieren revivirla pensando que son iguales a aquellos. No, aquellos solo eran 12. Solo 12. ¿Y qué requisito tenían que cumplir? Algunos dicen que el requisito era haber estado con Jesús, pero no es así. ¿Sí? No es así, pues ahorita acabamos de ver que Jesús envió otros 70, dice en Lucas 10, y ellos también estuvieron con Jesús. Si ese fuera el requisito, estos 70 también entonces pertenecen a los apóstoles, pero no es así, ¿verdad? No es así. Claro que a Matías, que fue nombrado el 12, dice en el 1:21 de Hechos, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Aquí unos se toman y dicen, este es el requisito, que hayan estado junto con nosotros todo el tiempo que Jesús estaba con nosotros hasta el día de su resurrección y ascensión. Pero no ese es el requisito, no lo menciona así la Biblia, ¿ok? El requisito es mucho más simple, pero más grande. El requisito es que Jesús lo haya nombrado, que Jesús les haya puesto el título personalmente. Y en ese sentido solo lo hizo a estos 12, no hay más, no hay más. El verso más contundente de que no hay más apóstoles hoy en día es Apocalipsis 21:14. Dice que el muro de la ciudad, de aquella santa ciudad, dice, tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, apóstoles del Cordero solo hay 12. Si sabes algo de gramática, lo que dice Apocalipsis 21 es esto, que solo hay 12. Si hubiera más, diría 21:14 de Apocalipsis, sobre ellos había 12 nombres de 12 apóstoles, es decir, hay como millones de apóstoles, pero ahí va a haber 12 nombres de 12 apóstoles. Pero como está redactado, dice sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Quiere decir, no hay más, no hay más, solo hay 12. Cuando alguien, hoy hermano, es increíble esta enfermedad que tiene la iglesia. Cuando alguien hoy se nos declara apóstol, digo, tú puedes entrar al internet y ver cosas sorprendentes, y ahí está el apóstol Maldonado, y ya no nomás hay apóstol, hay apóstolas, que no sabes de dónde sale. Pero aquí localmente, hermano, en iglesias locales, el apóstol tal, el apóstol esto, ya nomás cuando alguien se te declara, oiga, ¿y en qué columna va a estar usted de la Santa Ciudad? Y aparte, para entrar en esas columnas, ¿a quién borró? ¿El Señor borraría a Pedro para que entrara el apóstol Ferrara? Hazme el favor de Dios. Hay pastores que así, es que yo soy apóstol. Hoy hay pastores que dicen, yo soy apóstol. ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Quién lo envió? Y él dice, no, a mí me lo dijo un profeta. No, eso sí es válido. Falsamente, ¿verdad? El profeta es falso y el apóstol también, pero yo ya me había preocupado. Entonces esos apóstoles que hoy hay son apóstoles, es decir, son enviados por un profeta. Falsos los dos, pero esto es lo que está pasando hoy en la iglesia. Profetas falsos ungiendo a apóstoles falsos. Sin embargo, los apóstoles falsos en las iglesias y la gente creyendo que son apóstoles, el apóstol Maldonado, el apóstol Ferrara, el apóstol Luna, y ya es que ya es más, ¿no? Ya no se conforman con ser pastores, ahora tienen que tener un título, claro, para enriquecerse más, porque pues el apóstol cobra más que
que el pastor, ¿no? Dice 2 Corintios 11:13, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿ok? Porque apóstoles de Cristo solo hay 12, ¿ok? Alguien puede decir, bueno, ¿y Pablo? Entonces ya son 13, pero la ciudad solo tiene 12 cimientos, ¿ok? ¿Quién será el 12, Matías o Pablo? Por eso es muy importante el requisito. El requisito es que el apóstol sea nombrado por el Señor Jesucristo. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Bueno, para empezar, Pablo se decía de sí mismo, Romanos 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo. 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo. Así empezaba sus cartas. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces ya serían 13, ¿no? Pero por eso es importante el requisito. El apóstol 12 es Pablo. Pero ¿a qué hora lo nombró Jesucristo? Si Jesucristo ya había muerto, resucitado y ascendido para cuando Pablo inicia su ministerio. Pero mira lo que dice 1 Corintios 15:4 en adelante. 1 Corintios 15:4 dice, hablando de Jesús, que fue sepultado, resucitó al tercer día, que apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven y otros ya no, otros duermen. Luego apareció a Jacobo y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Es decir, se le apareció Cristo en persona. Y ese era el requisito, ¿te acuerdas? Por eso termina diciendo ahí el 15:9, yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero Pablo es este apóstol. Dice en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol. Y luego dice, no de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Por eso es importante el requisito, que Jesucristo te haya nombrado apóstol. No que los profetas te nombren apóstol, de eso se nos han llenado las iglesias, ¿verdad? ¿Cuál era la función que tenían estos apóstoles antes? Lo que hacían era fundar las iglesias, fundarlas, y se quedaron como el fundamento de estas iglesias. ¿Cómo está fundada la iglesia? La iglesia, miren lo que dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, ellos eran el fundamento, ¿sí? Pero luego dice ahí mismo en 2:20, siendo la principal piedra Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces ya tenemos, si dibujas otra vez ahí como un edificio, Jesucristo es la piedra principal, es la piedra angular. Y enseguida de Jesucristo siguen los apóstoles, como estamos viendo en Efesios, tanto en el 2:20 como en Efesios 4. Dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ok? Entonces la iglesia cristiana, la de hoy, la de ayer y la de siempre, está edificada así. Primera piedra es Jesucristo y luego los apóstoles. Pero cuando habla de apóstoles, habla de los 12. No es de que hoy tiene que haber apóstoles. ¿Ok? Esos que se autonombran entre sí, esos no son apóstoles. Y tienes que descubrirlos, mi hermano. Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:1 dice, yo conozco tus obras, que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ten cuidado con esos mentirosos. Nos manda a ponerlos a prueba. Dice 1 de Juan 4:1, hay que probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hoy la iglesia se ha llenado de esto, de apóstoles, de profetas, y hay que ponerlos a prueba. Otra vez, vamos a volver. ¿Cómo se edifica la iglesia? Cristo es la piedra angular. Y luego vienen los apóstoles, pero estamos hablando de esos 12 apóstoles. Ahora siguen los profetas, dice ahí Efesios. Estos mismos eran los profetas de aquel tiempo, ¿ok? Pero antes de empezar con ellos, terminemos con los apóstoles, ¿verdad? Antes de seguir
para entrar ahora a los profetas. Pero sí tienes que ver algo. En la Biblia se mencionan juntos siempre. Por ejemplo, Efesios 2:20. Efesios 2:20. Los menciona juntos, apóstoles y profetas. Ahorita vimos Efesios 4:11, juntos apóstoles y profetas. Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Iban juntos siempre. Lo que pasa que los apóstoles de aquel tiempo, es decir, los 12, eran esos profetas también. Eran esos profetas, ok. Pero pasar a los profetas, ojalá te haya quedado claro. Cuando habla de los apóstoles, está hablando de los 12. No es de que hoy haya apóstoles. No quiere decir que la iglesia de hoy necesita apóstoles nuevos, ok. Vamos a hablar ahora de los profetas. Antes de seguir te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Mi celular es el 818-252-8607. ¿Ok? Vamos viendo los profetas. Te decía ahorita, aparecen juntos siempre apóstoles y profetas. ¿Ok? Pero empecemos, ¿cuál es el significado de profeta? Ahí es donde hemos entendido erradamente. Un profeta no es el que adivina el futuro, ¿ok? En el griego, profeta significa el que habla en lugar de, nada más. El que habla en lugar de. Y nosotros hemos confundido con que un profeta tiene que adivinar el futuro, pero no necesariamente es así. En la Biblia se ven profetas que anunciaban eventos futuros y se cumplían, pero no es lo único que hace un profeta. Profeta es el que habla en lugar de, ¿ok? En lugar de, el que dice, la palabra de Dios dice esto, Dios dice esto, para eventos presentes, pasados o futuros. Es profeta porque habla en lugar de Dios. Y dicho sea de paso, hay una clave que nos da Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumple lo que dice, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló ese profeta, no tengan temor de él. Y esto es lo que más abunda hoy. Esto es lo que más abunda hoy. Profetas que se dedican a andar de iglesia en iglesia para recoger su ofrenda y dando profecías falsas. En un año esta iglesia crecerá el doble, el triple. Viene un avivamiento para todas las iglesias donde se paran. Vienen crecimiento y avivamiento. Tú ves la iglesia a la que te profetizaron hoy y dices, pues no pasó eso. Otra vez se paran en otra iglesia y en un año van a comprar el terreno de al lado. Eso me lo está diciendo Dios. Van a tener el edificio de al lado. Y además de que son falsas, son tan inútiles. Acuérdate lo que decíamos ahorita, para crecer, para madurar, son los dones de Dios. ¿En qué te madura? Que alguien te diga, vas a tener el terreno de al lado y lo tengas. No te madura en nada, pero lo peor es que aparte son mentiras. Si buscan en internet, esto es lo que abunda. Hoy recientemente hay un video de Guillermo Maldonado predicando en Argentina y grite, Dios me dice esto, Dios me dice lo otro. Y luego se le ocurrió decir, está en Argentina, hermano, y está el mundial. Y les dijo, Dios me dice, dijo el descarado yo traigo la Copa del Mundo a Argentina. Y todos eufóricos gritando. Y la Copa del Mundo todavía están compitiendo y Argentina ya se fue a su casa. Dice la Biblia, ese no es un profeta de Dios. ¿Te das cuenta? El que anuncia cosas y no se cumplen no es un profeta de Dios. Después sigue, el que anuncia cosas y sí se cumplen, entonces sí es de Dios. No necesariamente. ¿Qué tenemos que checar? ¿Para qué eran los dones? Para provecho de la iglesia. Para provecho de la iglesia. ¿De qué sirve que alguien anuncie a una iglesia o a una persona? El otro año tú vas a tener un trabajo mejor que el que hoy tienes.
Imagínate que el otro año efectivamente tienes un trabajo mejor que el que hoy tienes. ¿Y en qué rayos te edifica? ¿Te das cuenta? El primero que no es de Dios es el que profetiza algo y no se cumple. Pero el segundo que no es de Dios es el que hace profecías inútiles, poco provechosas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por si fuera poco, este es uno de esos. La semana pasada, ¿te acuerdas cuando hablamos de las lenguas? Que la Biblia dice que cesarían, y esta es otra parte que la Biblia también dice que había de cesar, ¿ok? Que habría de cesar. Si vamos a 1 de Corintios 13, 9. 1 de Corintios 13, 9. Pero mira, hay algo que ver antes. Dice en Mateo 11, 13. Mateo 11, 13. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Oye, ahí se acabaron los profetas. Ahí se acabaron los profetas que hablaban a Israel, como Isaías, Jeremías, Malaquías, Joel, todos los profetas mayores y menores, hasta Juan el Bautista. Pero luego vimos Efesios 4 que dice, a unos hizo profetas. Es decir, en la iglesia también hubo profetas. ¿Okay? ¿Estos qué? Siguen vigentes. Y van a seguir vigentes hasta, mira lo que dice 1 de Corintios 13, 9. ¿Ok? Hoy en parte conocemos, dice Pablo. En parte conocemos. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Es decir, hoy tenemos una parte que ya conocemos, que podemos leer. ¿Cuál es la parte? El Antiguo Testamento. Lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que para ellos era lo único que tenían escrito. Y luego dice, y en parte profetizamos, ¿ok? Es decir, Pablo dice, yo estoy profetizando, Pedro está profetizando, los apóstoles están profetizando. Por eso siempre iban juntos, apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas, ¿ok? Con esto vamos a concluir. ¿Hay profetas como los del Antiguo Testamento? No, esos eran hasta Juan. ¿Hay profetas como los del Nuevo? Eso es lo que vamos a ver. ¿Estarán vigentes? ¿Hasta cuándo iban a estar vigentes? Dice el 13:10 de 1 de Corintios. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará, ¿ok? Lo que es en parte. Ya no serán necesarios los profetas, ni serán necesarias las lenguas, ¿ok? ¿Cuándo será eso? Cuando venga lo perfecto. ¿Qué es cuando venga lo perfecto? Hay quien dice, es hasta que venga Jesús. Pero eso no dice la palabra. Cuando venga lo perfecto. Primero, el pronombre lo no se usa en personas, sino en cosas. Si fuera Jesús diría cuando venga el perfecto, o cuando venga, como dice Daniel, ¿te acuerdas Daniel? Cuando venga el santo de los santos, cuando venga el rey de reyes, cuando venga él, una persona. Pero cuando dice cuando venga lo perfecto, está hablando de algo, ¿ok? De algo. Lee un poco más de contexto. En el 13:11 dice, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, es decir, está hablando de madurez también, dejé lo que era de niño. Entonces cuando venga lo perfecto, dejaré de ser niño, maduraré, ¿sí? Maduraré. Si fuera Jesús del que está hablando, quisiera decir la Biblia entonces que nunca dejaremos de ser niños hasta que venga Jesús. No, pero la Biblia es al contrario, nos exhorta a dejar de ser niños ya hoy, a buscar la madurez ya hoy, ¿verdad? A dejar la madurez, dice Hebreos 5, a buscar la madurez, perdón. Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, no crecen, no maduran, tienen que madurar ya hoy, no hasta que venga Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no está hablando, lo perfecto no se refiere a Jesús. Lo perfecto se refiere a la Biblia, mi hermano. A la Biblia. Primero, grábate siempre. ¿Para qué eran los dones? Para provecho, ¿ok? Cuando venga lo perfecto, la palabra griega, perfecto, que se usa para perfecto, significa completo o maduro, precisamente. Okay. Busca un diccionario. Perfecto significa completar algo. Perfecto es terminar algo.
¿Sí? Ahora mira, léelo con eso en tu mente. Hoy en parte conocemos, pero ubícate en aquel contexto donde está Pablo hablando, escribiendo y viviendo. ¿Okay? Hoy en parte conocemos, ubícate en el año 50 después de Cristo. ¿Qué quiere decir en parte? Tenemos el Antiguo Testamento, ¿sí? La ley y los profetas. Y en parte profetizamos, es decir, lo que estamos hablando nosotros, los apóstoles y profetas, ¿sí? Mas cuando venga lo completo, es decir, cuando se cierre la revelación, entonces lo que es en parte, ¿qué era en parte? Los profetas. Ya no habrá profetas, ya no serán necesarias las lenguas cuando tengamos lo completo. ¿Qué es lo completo, lo perfecto? La Biblia, ¿sí? Cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Cuando era niño había profetas y lenguas, pero cuando maduro, cuando esté lo completo, dejaré las cosas de niños, dejaré las cosas de niño. ¿Para qué querríamos profecías hoy si ya tenemos la Biblia? Debemos de dejar eso. Los que andan por ahí profetizando, pues es lo mismo, si andan apóstoles, nomás faltaba que no tuviéramos profetas igual de engañadores que los apóstoles, ¿ok? ¿Qué te podría decir un profeta hoy si ya tenemos la Biblia? Dice en el 13:12 de Primera de Corintios, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, es decir, Pablo está hablando ahorita veo oscuramente, mas entonces, es decir, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Pero no está hablando de veremos cara a cara a Jesús, no, veremos cara a cara. Es decir, ahorita veo como un espejo oscuro, ¿sí? Pero tienes que ubicarte en lo que era un espejo en aquel entonces. Pero cuando venga lo perfecto, veremos así como te estoy viendo. Cuando miras cara a cara a alguien, ¿cómo lo ves? Claramente. Claramente. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Te das cuenta? Hoy en qué podría edificarnos una profecía, un profeta de hoy, un profeta que venga a tu iglesia y diga, Dios me está diciendo que viene a esta iglesia mucho dinero, van a recibir mucho. ¿De qué te edifica? Ya no estamos hablando si se cumple o no. Dios me está diciendo que alguien va a ofrendar aquí, en un mes van a ofrendarles 100,000 pesos. No solo es primero, no se cumplen, pues es un falso. Pero se cumplen, ¿eso lo hace de Dios? No, porque los dones de Dios son dados para provecho, para que la gente madure, para que la gente crezca en conocimiento. Y eso, ¿de qué le serviría a la gente? ¿De qué les sirve un anuncio como ese? ¿Te das cuenta? Por eso nunca debes de dejar. ¿Para qué son los dones? Para provecho. Para provecho, dice la palabra de Dios. Ubícate en aquel entonces. Cuando leas la Biblia, siempre trata de ubicarte en el contexto. El contexto no solo la misma Biblia, lo que los versículos antes y después, eso es lo principal. Pero contexto es ubícate en aquel tiempo. En aquel tiempo que había. Por ejemplo, cuando habla de espejos, busca cómo era un espejo. Un espejo solo era como una roca pulida. No creas que es como hoy nos vemos tan claramente. Por eso dice, hoy vemos como espejo, pero entonces veremos claramente. Ubícate en aquel contexto, en aquel tiempo, lo difícil que era para ellos. No tenían el Nuevo Testamento como hoy lo tenemos, ni tenían la Biblia como hoy la tenemos en un libro, ¿sí? Entonces estaban profetizando. Pablo estaba profetizando, Pedro estaba profetizando, pero no eran los únicos. Había falsos profetas, había un Montano que escribió otros libros. Por eso hay tantos libros, como hay un evangelio de Judas, hay un evangelio de Marta, hay otro Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Lo difícil que era para ellos. Pero había profetas de Dios y profetas que no eran de Dios. Pero nosotros hoy no necesitamos profetas ni siquiera que vengan de parte de Dios, porque ya tenemos lo perfecto. Aparte, lo perfecto, lo completo, termina con una advertencia en Apocalipsis 22:18. Apocalipsis 22:18 en adelante. Yo testifico, todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Ok? Ya no se le puede añadir ni quitar. Ya se cerró la revelación. Oye, es que ya alguien dice que él bajó al infierno y me trae revelación nueva. No nos interesa.
o a menos de que lo agreguemos a la Biblia. Oye, acá hay otro que dice que él fue llevado al cielo. Y hay libros que se llaman así, una revelación del cielo, una revelación del infierno. No nos interesan, porque o los vamos a agregar a la Biblia, ya no hay revelación nueva, ¿sí? Si hoy te topas con un profeta, no viene de parte de Dios. Oye, pero si anuncia, imagínate que anuncia, oye, viene un tsunami para Japón. Y ya es lo que anunció el profeta. Y luego pasa un mes y sí pasó el tsunami en Japón. ¿Es de Dios? Yo nomás te digo en qué edifica. En qué edifica. Pero si aquel profeta viene a México un día y dice, ¿sabes qué? En un año va, o en un mes va a hacer erupción el Popocatépetl. ¿Y sabes qué? Va a desaparecer Puebla. Y se dedica a andar en Puebla, caminando y diciendo, arrepiéntanse, este es el Evangelio. Mire, el Evangelio dice esto. El Evangelio dice que si ustedes se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y se dedica, entonces, ¿es para edificación? ¿Te das cuenta lo distinto? ¿De qué sirven hoy esas reuniones que hacen en la arena? Vienen los profetas, reunión de profetas, y esos profetas que vienen a tu iglesia y que los trae el pastor solamente para ser cómplices y pues tumbarles la lana a la gente, ¿no? Por eso ya tenemos lo perfecto, la Biblia. La Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que leer la Biblia. ¿Quieres oír palabra de Dios? Tienes que leer la Biblia. No, pero yo quiero leer la palabra de Dios de la boca de alguien, oír la palabra de Dios audiblemente. Pon un disco, hermano, aquí tenemos discos. Y eso es oír la voz de Dios. ¿Quieres saber cómo comportarte? Hay que ir a la Biblia. ¿Cómo educar a tus hijos? Dice 2 de Timoteo 3:16, la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para el cristiano la Biblia hoy es todo. No seguimos sueños, ni visiones, ni profecías, ni pastores que dicen, es que anoche allí tuve un sueño y el Señor me dijo. No nos interesa, pastor. No nos interesa. ¿Qué cenó, pastor? No, pues me aventé 2 kilos de carne. Pues no ande cenando tan pesado. No nos platique su sueño. Abra la Biblia. Hay una frase muy fácil de aplicar. Si hoy Dios mandara un profeta, ¿qué hablaría? Pues nos hablaría la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué? Pero hoy hay profetas que traen revelación nueva. Entonces eso es claro que no viene de parte de Dios. 2 de Pedro 1:16. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesús siguiendo fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A ellos, por ejemplo, a Pedro y a Pablo, Dios los hizo profetas. Oye, porque ellos sí son profetas de Dios, ¿hicieron algo de provecho para la iglesia? Pues estaban escribiendo la Biblia, mi hermano. Claro, y ya se cerró. Por eso puedes decir, esos son dones de Dios, esos son dones que da el Señor. Solo escritura, decía Lutero, ¿te acuerdas? La reforma, hermanos, de la cual salió la iglesia evangélica, tiene un lema, solo escritura, ¿ok? El mismo Pedro dice ahora en 2 de Pedro 2:1, pero hubo falsos profetas como habrá entre ustedes falsos maestros. ¿Qué harán? Introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Ok? ¿Cómo se edifica la iglesia? Volvemos al fundamento.
Lo primero es Cristo. Después siguen los apóstoles, según Efesios 2:20. Pero ¿cuáles apóstoles? Aquellos, los 12 apóstoles. Y luego había profetas, ¿sí? Jesucristo el uno, apóstoles 2, pero no los nuevos, sino aquellos 12 que enseñaban la doctrina de los apóstoles. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese. Bueno, y luego los profetas seguían el 3, pero estos iban a tener vigencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese lo completo, lo perfecto, hasta que se cerrara el canon, la Biblia. Entonces, ¿cómo queda esto? Si era primero Jesús, 2 los apóstoles y 3 eran los profetas, pero ellos eran solo hasta que viniera lo perfecto. Entonces, mira cómo queda, cómo se edifica la iglesia del Señor hoy. La base es Jesús, la roca principal. Después vienen los apóstoles, los 12 apóstoles, y ahora el 3 es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? En realidad junta los 3 y es uno. ¿En dónde está Jesús? En la Biblia. La palabra de Jesús en la Biblia. Y los apóstoles en la Biblia. Y la palabra, la doctrina de los apóstoles en la Biblia. Entonces, la Biblia es la que engloba el primer fundamento y el segundo de la iglesia. A Jesucristo y a los 12 apóstoles. ¿Te das cuenta? Ahí en la Biblia se engloba, es decir, la Biblia es hoy la piedra angular de la iglesia cristiana verdadera. Oiga, pero no era Cristo, claro, Cristo es la Biblia, Cristo es la palabra. Lee Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Jesús es la palabra. Y cuando menciona a los apóstoles, se refiere a la doctrina de los apóstoles. Así se edifica la iglesia hoy. Y enseguida, ¿qué mencionaba? Efesios 4, evangelistas y pastores y maestros. Hoy se necesitan evangelistas, ¿tú qué dices? Evangelista es el que predica el evangelio. Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Hasta cuándo iban a estar vigentes los evangelistas? Hasta que venga el fin, ¿sí? El evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. ¿Ok? Estos están vigentes hoy, todos, ¿sí? Pero mira cómo de los 4 ministerios de Efesios se nos ha reducido hoy a 2. ¿Sí? Entonces, si el Espíritu da dones y los dones son para un ministerio, Efesios 4 mencionaba 4 ministerios, de los cuales 2 ya no están vigentes, solamente 2 están vigentes, ¿sí? Quiere decir que el Espíritu Santo da dones a los cristianos como tú y como yo para ejercer un ministerio y solo puede ser evangelistas o pastores y maestros. Pastores y maestros es uno solo. De hecho, lo que nos enseña es el trabajo del pastor, ¿cuál es? No es gritar, no es un gritón. El trabajo del pastor no es el maestro, mi hermano, es el que enseña la palabra. 2 ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. Solo 2 ministerios son necesarios ya para edificar el cuerpo de Cristo. Todos debemos de tener dones. Todos debemos de tener un ministerio. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? El que todos deberíamos de tener. Marcos 16:15 y Mateo 28 dicen ahí al final, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Los cristianos la conocemos como la gran comisión. Ese es el ministerio principal del cristiano. ¿Lo estás cumpliendo? Mira cómo va a encuadrar todo ahorita, pero este es el principal ministerio. Gálatas 1:9, debes de tener cuidado porque el que predica otro evangelio es maldito para Dios. Y dice 1 Corintios 9:16, dice Pablo, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¡Ay de mí si no anunciara el evangelio! Y todo aquel que no está anunciando el evangelio está en esta situación que dijo Pablo. ¡Ay de ti, pobrecito de ti! Bueno, y el otro, pastores. ¿A poco todos seremos pastores? El camino de la madurez te lleva a ser maestro, a enseñar la palabra. Lo que hoy ha pasado es que nos han vendido el pastorado como una profesión para unos cuantos, ¿no? O tienen que ir a la escuela, al instituto. ¿Quieres ser contador o pastor? No, pues pastor, ahí hay más dinero, ¿no? Bueno, tiene que ir a la escuela, recibir un título y listo. Y si tiene hijos, luego ahora es como la SEP, se lo hereda, agarra hueso su hijo y aquí agarramos hueso todos. No es así, mi hermano.
Dice Hebreos 5:12, el que ahorita leímos. La madurez te lleva a ser maestro. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos. ¿Cuánta gente está aquí tomando lechita todos los días? ¿Por qué? Porque van a iglesias de estas. Oye, ¿qué va a haber el domingo? No, pues van a echar demonios, van a hablar en lengua, se van a tirar al piso. ¿Y la palabra? ¿La palabra qué? Palabra para que crezcas, para que madures, para que salgas a predicar el evangelio, pero para que te conviertas en maestro para todos los demás. ¿Okay? Mira cómo cuadra todo respecto al Espíritu. Oye, entonces el don principal que da el Espíritu, dice Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ah, entonces vamos a recibir poder, echaremos demonios y no, mira lo que dice ahí, recibirán poder y me serán testigos. ¿Qué quiere decir? Predicadores en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Solo hay 2 ministerios para edificar la iglesia: evangelistas y pastores y maestros. Y si el Espíritu Santo da sus dones para que tengas un ministerio, Él te da este don, el poder. ¿Para qué? Para que le seas testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Oye, pero yo no entiendo la palabra. Primera de Juan 2:27, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie os enseñe. La unción os enseña todas las cosas. El Espíritu, dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu nos guiará a toda la verdad, a la palabra de Dios, para que la aprendamos, para que la prediquemos y para que podamos enseñarla. ¿Tienes el Espíritu Santo en ti? Examínate, mi hermano. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere.